Vale, primero puedo preguntar cuál es tu nombre y dónde naciste. Vale, mi nombre es Fátima Zahra, me llaman aquí Fátima porque dicen que es más largo, y nací en Rabat, la capital política marroquí. ¿Y dónde en Rabat fue la casa de tu familia? ¿Qué barrio? Correcto. Sí, nací en Rabat, estudié en Rabat y después, cuando ya tuve la carrera, ya vine aquí para completar mis estudios superiores en Barcelona. Muy bien. ¿Sabes si tu familia vinieron originalmente de Al-Ándalus o de España en la Edad Medieval? Bueno, investigando un poco por el origen de mi familia, son bastante árabes, los árabes que vinieron hace siglos para predicar el Islam en el norte de África. Oh. Mi madre es de origen yemení y mi padre, según la historia, según lo que dice, no sé si es verdad, son de la península arábica, de Hijaz. Hijaz es la zona de la Meca. Y vinieron hace años, pero seguro que se han mezclado con otras etnias en Marruecos. Hay muchas, porque en Marruecos tenemos 6 etnias. Tenemos la etnia subsahariana, la judía, los moriscos, hay bereberes, que son los autóctonos. Por lo tanto, no puedo decirte eso, soy una mezcla de estas 6 etnias que han vivido en Marruecos, y entonces seguro que uno de mis abuelos o una de mis abuelas se ha mezclado con otra etnia. Eso es más o menos mi familia. Y hay muchos marroquíes quien sus familias fueron expulsados de España. Correcto, originalmente, ¿no? Correcto, tengo Andalusí, Andalusí de origen, y los puedes ver en la cara. Tenemos bastante en Rabat, en una ciudad pequeña que está cerca de Rabat que se llama Rabat Salé, separadas por un río que se llama Bouregreg. Y tenemos moriscos también en Tetuán, en Tánger, en Fez. Y también en Safi, no sé si conoces. Safi es una ciudad al lado de Essaouira, en el sur de Marruecos. No. Está cerca de Marrakech. Está bastante cerca. Y donde hay una comunidad muy, muy importante judía. Y mi familia es de origen de Essaouira, por lo tanto mi familia está muy rodeada de judíos. Vale, qué interesante. ¿Y sabes qué es un morisco? Sí, un morisco, lo que es, según lo que he entendido, aquí son los que han vivido en Al-Ándalus, y luego cuando hubo la caída del imperio musulmán, entonces fueron trasladados o emigraron al norte de África. Es lo que yo tengo entendido por moriscos. Es un grupo de árabes y judíos que vinieron y se instalaron en el norte de África. Eso es lo que constituye. ¿Y has oído de Haketia, que es la idioma que algunos judíos de Marruecos hablan, que es como una mezcla de hebreo y árabe? Esta no tengo constancia, pero lo único que sé que cuando los árabes, los españoles también, los que vivían en la época del Andaluz, sí que tenían un lenguaje muy particular. Lo mejor es lo que dices ahora, lo que se hablaba en aquellos momentos, que no era ni el castellano ni el árabe. Era una mezcla entre los dos. Eso sí que me comentaron los españoles. Y los judíos hablan en Darija, como árabe de Marruecos. Hablan hebreo y hablan marroquí. Marroquí son marroquíes. Son marroquíes. De otra doctrina, pero son marroquíes. También de manera de pensar y de hecho. Y si tuvieras que recordar un plato tipo de comida de tu juventud de Marruecos. ¿Una comida marroquí? Muchos platos. Mucho, el famoso couscous con verduras, el couscous con la cebolla caramelizada, y de hecho quiero decirte que hay mucha influencia judía en la comida marroquí. Hay muchísima comida. Muchos pasteles. Claro, es una cultura mediterránea y lo que lleva, ¿sabes? Es un background bastante fuerte de gastronomía y de música y de... hay vínculos entre música andalusí y sefardí, ¿no? Sí, hay mucha mezcla, mucha conexión. Y claro, cuando
cuando fueron expulsados, cuando vinieron, llevaron con ellos toda aquella cultura y la instalaron a Marruecos. Sí. Marruecos en aquellas épocas era un país que no tenía muchas cosas bastante avanzadas como era el Andalus. O sea, Sí. Andalus era la época, digamos, el auge de la cultura musulmana, judía, dile como tú quieras, es el auge, digamos. Ha sido digamos, la mejor época, donde Sí. nacieron muchos científicos, había mucho avance en todos los sectores, digamos, Sí, tanto sí, el sí. artístico como el intelectual, Sí. como en musical. La convivencia, como- ¿no? Sí, Sí. había de muchas culturas en aquellos momentos, la verdad, y que desgraciadamente lo hemos perdido. Sí, has visitado como al sur, como de España, sí, lo visité, Alhambra Alhambra y y todo, y- Mezquita. Sí, todo lo vi y te quedas con una penita aquí en el cuerpo. Qué bonito, qué bonito que era antes. Sí, sí, sí. Muy bonito, y mira qué arquitectura que han dejado. Muy bonito, la verdad. Y incluso me gustaría tener una casa en Granada, Sí. al lado de la Alhambra, para visitarla siempre. Sí, sí. Me gustó tanto, la verdad, me impactó tanto el avance que tenían en aquellas épocas. ¿Crees que en Marruecos hay nostalgia para este tiempo o... En Marruecos, para el día de hoy no, pero recuerdo que, por ejemplo, si te paseas por la Rabat, por ejemplo, donde vinieron muchos moriscos, las casas, si estás paseando por Granada, es como si estás paseando por la Medina de Rabat, la Medina antigua. Ahí estás, es lo mismo, los mismos callecitos así pequeñitos, las casas, cuando entras ese patio, Sí. la misma decoración de flores y de todo lo mismo. Sí, sí. Sí. Ah, Me muy recuerda bien. mucho, y también la ciudad de Fez. Sí. Si vas por la Ah, Medina, sí, sí, he encuentras oído. estas casitas de Córdoba igual. Sí. Y Chef Shawan, aparentemente, cerca de Fíjate, Tánger. nunca he visitado Chefchaouen, solo la vi por Google, pero nunca he tenido suerte de ir, siempre me pasa una cosa u otra, Sí, pero sí. tengo previsto presente visitarla lo antes posible. Sí, Chefchaouen, sí. muy bonita. Y ¿sabes si tu hogar era cerca de la Mela o judería? No estamos muy lejos, pero yo te puedo decir como desde vamos a decir, desde Plaza Cataluña hasta aquí, más o menos. Sí, sí, Es así. sí. Sí, 10 minutos. Sí. No era muy lejos el Mellah de mi casa. ¿Y puedes explicar o describir cómo parecía el judería? O... Lo único que me contaban, como yo no vivía aquella época, mi madre me contaba, Sí. o mi abuela me decía cómo era el Mellah, que vivía en el Mellah. Siempre es el barrio de los judíos, Sí. que viven en cada ciudad tenía su Mellah. Meknès, Fez, Rabat, generalmente es donde viven los judíos. Sí, en sí, general. sí. Es allí. Sí. Pero lo curioso es que también al lado de mi casa, donde vivía yo, nuestros vecinos eran judíos. Ah, sí. Sí. Ah, Vienen los niños, jugábamos juntos y tal. muy y cual. bien. Sí, y era muy amiga de mi madre, que la visitaba, o sea, cada día, diariamente. ah. Era una peluquera al lado. Y bueno, mi padre conoce el marido y Ah, no sé ¿sí? si se conocen porque vivían en la misma edificio alquilado de una agencia, es la misma agencia de alquiler. Y mi padre trabajaba en esta agencia. Y teníamos una relación como si fuera la relación de vecinos. Sí, ¿puedes recordar sus nombres? Él es Monsieur Eli y ella no me acuerdo la verdad de su nombre. Sí, 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 Hace sí. años. Sí, le llamamos Madame Eli, pero no me acuerdo de... Pero la Sí, apellido sí, sí me sí. acuerdo. Monsieur Eli Ohayon. Sí. Eli. Sí. ¿Y sabes si tus padres, por ejemplo, solían celebrar a Mauna? Que es... Ya, la conozco Mauna, pero no No, la no, no. celebramos. No la celebramos, pero que sabemos que existe. Sí. existe, que se celebra, que esto sí que lo conocemos. Sí. Tal y como te he dicho, mi familia, la mayoría son de Safi, de Essaouira, de origen, y son las ciudades más importantes en Marruecos donde vivía la comunidad judía. Sí. Es muy grande la comunidad judía, en Essaouira y en Safi. Por lo tanto, quieres o no, hay mucha mezcla. De Sí. hecho, mi tía está casada con
un chico que es de origen judío. Ah, muy Pero interesante. sí, o sea, tengo primos judíos. Sí, y es una región, ¿no?, de Marruecos, Saharaui. O... Está en Safi. Safi. Está cerca de Marrakech, es costera. Sí, vale. Es al lado de Marrakech. Por ejemplo, vas de Rabat, Casablanca, Safi, Sí. y después si entras por el dentro hay Marrakech. Sí. Y aquí es Essaouira. Está muy cerca. Y A 2 horas y media, 3 horas de sí, Casablanca. vale. ¿Y existe una comunidad judía ahora en Safi o...? La mayoría han emigrado, Sí. la mayoría, excepto algunos, que ahora mismo si te vas a Rabat o Safi o Essaouira, sí que hay algunos que se sobreviven allá, no quisieron ir en aquellas épocas y se quedaron solitos, o a veces cuando se hacen muy mayores vienen los hijos y les llevan. Los hijos están en Estados Unidos o en Canadá o en Francia y les vienen y les llevan por la fuerza porque no quieren ir. Porque están muy a gusto. Sí. Ya tienen los vecinos, es difícil. Y en Casablanca también hay algunas familias. Sí. Pero la mayoría han emigrado. ¿Y sabes si con los judíos antiguamente había buenas relaciones entre la comunidad judía y Mohammed V? Muy buena relación con los reyes marroquíes y los judíos. O sea, muy buena relación. Nunca han tenido al revés, o sea... En la época del otro rey, Mohammed V, o sea, un judío es un ciudadano marroquí, o sea, que no... Los mismos privilegios, los mismos... Sí. Sí, nosotros... Claro, es que en Marruecos somos bastante tolerantes en el tema de la... de tu manera de vivir y tu amar a Dios, o sea, como tú quieras. No tenemos, o sea, cada uno, mira, en Marruecos, y yo creo que vivían lo mismo que vivían en el Andaluz, que cada uno, que somos amigos, pero a lo mejor tú tienes un día sagrado que el Shabbat o lo que es Gina o alguna cosa que tiene que hacer, entonces van haciendo estas cosas, entonces sabes que tu amiga tiene estas cosas y entonces este día sagrado es su día. Mi día es muy sagrado, pues este mes tengo que hacer el ayuno, pues mi amiga también lo respeta y vamos haciendo. En Marruecos siempre han convivido muchas religiones, no tenemos nada en contra. O sea, que vivían mucho los judíos en la época de Mohammed V, de Hassan II y del hijo ahora que es Mohammed VI. Muy bien, no hay ningún problema, vienen siempre a visitar los santos. A ver a sus amigos. Hay muchas tumbos de santas, ¿no? Peregrinajes. A Essaouira, de hecho hay un vuelo directo Tel Aviv Essaouira para celebrar. Y por la comunidad que hay judía ahí en Essaouira. No sé si esto lo sabes o nunca lo sabías. Sí, es muy importante la comunidad judía en Essaouira y en Safi. No sé por qué se instalaron bastante allí, a lo mejor les gusta el sol. Pero hay una comunidad muy importante en Essaouira, es verdad, y en Safi. Pero ya yo creo que ahora quedan muy pocas familias. Todos se han ido. ¿Y has entrado en una sinagoga en Marruecos una vez? ¿O? Yo nunca he entrado, pero yo creo que mi padre sí, porque cuando murió el señor Eli, yo creo que y su mujer también, mis padres se fueron, porque ellos también cuando pasaba algo a mi familia venían. Siempre. Es que querían mucho a mi madre, mucho, no me acuerdo de su nombre, pero querían muchísimo. Y claro, como siempre, cada día que va a hacer la compra, toca la puerta, entra, habla con mi madre, toman el té y se va. Cada día esto. Muy bien. Siempre entra. Esto lo recuerdo desde pequeñita, porque a los 10, 12 ya murió. Entonces ya hace años. Vale. Por eso no tengo muchas... pero sí que me acuerdo de ella cuando entraba, cuando hablaba con mi madre. ¿Y sabes si los judíos llevaron gelabas como nosotros? Generalmente ella era bastante moderna. Nunca la he visto con traje marroquí, a ella. Pero en cambio hay otro vecino, tiene una tienda que es un señor David. Ese sí que lleva traje marroquí. Ese lleva traje marroquí, todo el vestido marroquí, pero con
Kippah, sí, 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 sí. Hombre, claro, es su identidad de la marca. Es marroquí de Sí. vestido, pero es judío, entonces la pone, la marca. Sí. Sí, es muy famoso señor David en el barrio. ¿Y tus padres te dijeron que fueron como trabajos únicos a judíos en Marruecos, como tipos de trabajo, no sé? Lo único que sé que mis padres, según lo que me comentaron, que el trabajo, el trabajo de oro Sí. y el trabajo de... ¿Sabes? En Marruecos tenemos como un tipo de sofás. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Son los judíos Como que bajo y... Sí, sí, sí. cuando entras en un salón marroquí, Sí. ¿sabes? Son los judíos que enseñaron a los marroquíes cómo hacerlos. Muy interesante. Sí, Sí. eso es lo que me ha dicho mi madre. Y mi madre Sí. me ha dicho también que enseñaron a los marroquíes también lo de hacer oro. Ese Los oro, que tienen, sí. los que tienen Joyería. joyerías importantes. Sí. Los azuelos es uno también. Sí. En Rabat, Sí. azuelos es uno de que enseñaba y que hacía Sí. trabajo de oro. Sí. Sí. Y sabes que Mohammed VI está haciendo muchos proyectos para restaurar sinagogas y patrimonio judía. Sí, Sí. sí. ¿Es un proyecto bastante nuevo o es...? Yo creo que esto lo ha heredado de sus padres también, porque para el bienestar de la comunidad judía dentro de Marruecos, yo según siempre lo que he visto por las noticias les facilitan cualquier cosa, les intentar restaurar o conservar su identidad. Sí. Incluso un museo que lo tiene una chica, no me acuerdo ahora de su nombre, que recoge todas las cosas de la cultura judía en Marruecos. Sí, Hay museos, los artefactos sí. de patrimonio. Si encuentro, tengo tu email. Sí, sí. Si la encuentro el vídeo, te la puedo pasar para que lo veas. Sí. Es una chica investigadora también y trabaja el tema de Sí. la existencia de los judíos y la herencia, digamos, cultural y Sí. todos los ámbitos de la existencia de la convivencia Sí. de los judíos en Marruecos. Recoge todo. Muy bien. Me gustaría visitarlo. ¿Y sabes que estaba triste o difícil para la gente de Marruecos cuando muchos judíos salieron de Marruecos? Sí. Sí, hay historias que vi yo por el YouTube de familias judías que vivían sobre todo en ciudades pequeñas, ¿sabes? Sobre todo la conexión de las ciudades pequeñas, la gente ya se conocen entre ellos. Sí. Y ha sido muy duro para los niños, algunos que ya ahora son mayores, dejar a sus vecinos, a sus amistades. Y ahora que son mayores han vuelto a los barrios a ver a sus amigos. Sí. Unos han muerto, pero unos sí que están. Sí. Sí. Ha sido un poco duro dejar todo e irse. Sí. Sin saber, en aquellos momentos no sabían qué será de ellos, cómo vivirán, porque estaban viviendo muy bien en Marruecos. Sí. ¿Y crees que los jóvenes, por ejemplo, los marroquíes que viven aquí, tienen conocimiento de este pasado de Marruecos que solían vivir judíos o es una memoria que es... Depende de las Depende, familias, sí. Nosotros es porque te he dicho que somos de origen de Saouira y de Safi, sí que tengo esta... Y también de nuestros vecinos de Rabat, que lo que sé yo es bastante buenas historias de la presencia judía. Y como yo creo que bastante. Yo creo que bastante gente, porque los judíos también han marcado y han hecho muchísimas cosas en Casablanca. Es decir, enseñaron a la gente muchísimas visiones, trabajos, les formaron. Es que yo creo que siempre hay buenos recuerdos. Que yo sepa, nunca ha habido un mal recuerdo, una cosa, no, en Marruecos no, porque no hay un choque sobre algo, ¿sabes? No hay interés de... Habrá veces que eran vivir, no hay ningún choque ni cultural ni nada. Yo creo que la cosa ha empezado a empeorar en los últimos años con lo que está pasando, pero antiguamente no ¿Crees que sería posible para una comunidad judía vivir otra vez en Marruecos? Yo creo que sí, que no hay problemas. Yo diría que el 80% no tiene ningún problema. Ni incluso más. Yo es por lo que sé, porque lo que oigo, porque lo que veo,
no hay una guerra de interés, digamos, de tú me vas a coger esto o yo te voy a coger esto, no existe. Sí, No, sí. no, ni por la raza, ni por la religión, ni por... Sí, No, en Marruecos no sentimos esto. No solamente con los judíos, con cualquiera. La verdad es que no... Mientras tú no toques, o sea, que no... En general cualquiera, si se mete contigo, es ahí donde comienza el enfrentamiento. Pero si tú me respetas mi manera de ser, creo que a los marroquíes les da igual. sí. Haz lo que tú quieras. Sí, 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 sí. En general somos así. Sí, hay mucha calidez, ¿no? En Marruecos. Sí, no hay un choque. Sí. Pero cierto que a veces lo que dices tú ahora de lo que está pasando ahora, último, por lo que ves por la tele, Sí, a ver, hay gente que, por ejemplo, que no separan sí. las cosas, ¿sabes? Sí, sí. Los políticos es una cosa, la gente normal de la calle es otra cosa, Sí. hay que separar, ¿sabes? Hay la gente buena, la gente mala en todos los sitios del mundo, en cualquier religión, en cualquier raza, en cualquier... Sí, los sí. buenos y los malos siempre, pero no hay que mezclar todo y meterlo en el mismo... Y creo mucho en la paz. Sí, sí, sí. Sí, porque al Yo final y al también. cabo es eso. Sí, Uno quiere vivir y vivir bien y disfrutar de los 4 días, ya está. sí, sí. Exactamente. Pero el recuerdo que tengo de la presencia judía en Marruecos es positiva y buena, ¿no? Sí, Para mí, para mi familia, mis abuelos y todo esto, nunca ha sido una historia de algún judío que ha hecho algo malo. A mí no me suena nada. sí. No Y, tengo constancia. vale, muy bien. ¿Y puedo preguntar cuál fecha tú saliste de Marruecos para venir aquí, no? Yo salí de Marruecos en el 2000. O sea, el 2000, enero 2000 estuve aquí en Barcelona. Ah, sí. Mm. ¿Y te gusta? Barcelona sí, es una ciudad joven, dinámica, Sí. buena, que recoge a todo. Mi experiencia ha sido muy buena, tanto en la universidad como en el mundo laboral. Nunca he tenido problemas, gracias a Dios, alhamdulillah. Sí. Pero también respetando a la gente y la verdad me han devuelto la cosa igual como yo los trato, me tratan a mí. Sí, muy bien. Creo que no he tenido problemas en ese sentido, ni de islamofobia ni nada. Lo típico es siempre te preguntan por curiosidad, no por algo, Sí, sí, y por sí. desconocimiento. Sí, sí. Por ignorancia bastante, porque noté que en Marruecos sabemos bastante cosas sobre el otro, pero el otro no sabe mucho sobre nosotros. Sí, sí, sí. No sé por qué, pero detecté esto, que nosotros sabemos mucho de los que están después del mar, pero los que están después del mar no nos conocen tanto. Sí. Y nada más eran preguntas así sobre vosotros, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué no coméis esto? ¿Por qué no...? ¿Sabes? Las típicas preguntas. Sí. Que de verdad vienen de la religión, es verdad. Y es muy curioso porque estas preguntas yo las hacía en Marruecos sin saber por qué. Sí. Porque cuando naces en una familia musulmana te dicen esto se hace, esto no te preguntas mucho por qué lo hago. Pero cuando te hacen estas preguntas te empujan a investigar por qué nosotros lo hacemos. Sí. A veces haces la religión de una manera, ¿cómo decirte?, indirecta, porque tú Sí. naciste en esta familia. Si yo nací en una familia judía, a lo mejor lo hago como me lo enseñan. Depende lo Sí. que te enseñen, sin preguntar por qué. Pero cuando creces y tienes una cierta edad y cuando recibes preguntas, Sí. empiezas a investigar por qué nosotros los musulmanes lo hacemos así. Sí, sí. Y descubres el por qué. Sí. ¿Y te has dado cuenta de los judíos aquí, como las comunidades? O... Aquí sí, he dado, mira, casualidades de la vida. Como soy profesora de matemáticas y doy clases, me encontré aquí con 2 familias judías. Sí, sí, sí. Y he dado clases a sus hijos porque unos que estaban en el colegio francés y como sé francés, entonces he dado Sí. clases de matemáticas, era familia judía y otra familia también. Unos judíos de origen argelino, Vale, sí. pero vivían en Estados Unidos y luego han venido Sí. a vivir aquí. Sí.
los abuelos de esta niña son judíos de Argelia, ¿sabes? Ah, sí. Pero creo que los hijos han nacido en Estados Unidos y sus hijos han nacido, creo que también en Estados Unidos. Ah, vale. Sí. Pero reconocen todavía esta cultura argelina. Sí. Y la otra familia, a quien he dado clases a sus hijos, que de hecho son amigos los dos, eran judíos tunecinos. Ah, vale. Sí. Y hay muchos judíos de Marruecos aquí. Nunca he cruzado con ellos. Sí, hay una gran comunidad. Vale. Sí. Yo conozco los de Túnez y los de Argelia. Sí. Pero los de Marruecos nunca he cruzado con ellos. Hay una comunidad cerca de Gracia donde hay muchos judíos con orígenes marroquíes. Pero sí que una vez hablando en el metro, hablando con una amiga mía que estaba al lado, hablando, Sí. y había una chica delante mío que me miraba. Yo me extrañaba, ¿por qué me mira esta chica mucho? Y luego me paró y me dijo, pues yo sé hablar árabe como tú, marroquí. Y yo, vale, ¿de dónde eres? Y me dice, soy de Israel, que estoy aquí, sí, pero mis padres eran marroquíes y yo hasta los 7 años estaba viviendo en Marruecos y echo de menos a Marruecos y yo me quedo, ay, que me hablas muy bien, ¿te acuerdas todavía? Darija. Darija. Hablaba y entendía lo que decía yo a mi amiga. Qué bueno. Sí, una cosa que no me esperaba. Sí, verdad, sí. De repente en el metro, ¿no? De repente en el metro y se acuerda. Sí. Esta chica aquí, una vez me pasó en París. Sí. En París, ¿sabes los judíos que ponen todo negro? Sí, ortodoxos, sí. Sí. Pero realmente él no era ortodoxo, era porque nació en una familia ortodoxa, creo, pero él no cree mucho en... Sí. Y entonces se acercó a nosotras, estuvimos yo y una amiga mía, que yo en aquella época no llevaba esto, yo lo he llevado hace poco. Sí. Y tenía una amiga al lado que lo llevaba, entonces, ¿sois de Marruecos? Sí. Y tú también, dice, de Meknes, nosotras de Rabat, y así nos hemos conocido porque su mujer ha subido la Torre Eiffel y le estaba esperando y nosotros también estábamos esperando a unos amigos y nos hemos sentado y nos estuvimos hablando marroquí, qué tal y que os ha gustado París y no y tal y cual, charlando casi como una media hora hasta que volvió su mujer y nos explicó cosas de las familias ortodoxas, de y cuál es la diferencia entre los musulmanes y tal y cual y así, un ratito muy agradable, la verdad ha sido muy buena. Nos explicó, su mujer no lleva Papá Noel, pero llevaba como una... como vela casi. Como si me lo quitó, me dijo, mira, quítalo para enseñarlas. Entonces, vale. Nos explicó cositas él. Sí, muy interesante. Sí, la verdad es que la relación marroquí-judía no hay problemas. Sí. Y el problema es Palestina, ¿no? Es bastante, es ese problema. El problema es allí. Pero norte de África y todo eso no. Sí. Nunca había una lucha sobre algo. Sí. Muy bien, pues gracias para esta entrevista. Fue muy interesante.